Él les quitaba la vida y luego intentaba salvarlos. Niels Hogel era enfermero, era amable, era querido y fue el peor asesino en serie de la historia alemana de la posguerra. En este episodio vamos a responder 3 preguntas que los investigadores no pudieron resolver durante años. ¿Cómo consiguió un hombre matar entre 85 y 300 personas sin ser detectado? ¿En un hospital, rodeado de médicos y compañeros? ¿Qué sentía al hacerlo? ¿Y por qué no paró? ¿Y por qué falló el sistema una y otra vez? Niels Hogel nació en 1976 en Wilhelmshaven. Creció en una familia alemana completamente normal. Ningún trauma infantil fácilmente identificable. Ninguna señal de alerta evidente. Eligió la enfermería pronto, no por compasión como los investigadores descubrirían después, sino por otra razón. Algo que él mismo apenas podía expresar con palabras. Le gustaba la sensación de ser necesario. Le gustaba que la vida estuviera literalmente en sus manos. Sus compañeros lo describían como competente, tranquilo, a veces demasiado seguro de sí mismo. Nadie dijo, peligroso. Y eso es precisamente el primer aspecto inquietante de este caso, no el monstruo, la normalidad. Pero en algún momento, entre la normalidad y el cuidado de los pacientes, algo dentro de él se rompió, o quizás nunca había estado completamente entero. Probablemente empezó a finales de los años 90. Niels Hogel trabajaba en la UCI del hospital de Oldenburg. El patrón era siempre el mismo. Esperaba un momento tranquilo, cuando los compañeros estaban distraídos, cuando las luces estaban apagadas, cuando la noche era larga y silenciosa. Entonces se acercaba a un paciente de edad avanzada, alguien con el corazón debilitado. Inyectaba ajmalina, lidocaína, sotalol, sustancias que alteran el ritmo cardíaco, que provocan un paro cardíaco. Y entonces, justo entonces, llamaba a la emergencia. Quería ser el primero, el héroe, el que luchaba. A veces ganaba esa lucha, a veces no. La tasa de mortalidad en su turno era estadísticamente anormal, pero nadie se dio cuenta, al principio. ¿Pero por qué? ¿Qué lleva a un ser humano a destruir una vida solo para quizás salvarla? La respuesta está en lo más profundo de la psicología, y es más perturbadora que el propio crimen. Psiquiatras forenses que examinaron a Hogel después lo describieron como una combinación rara y peligrosa. Mostraba rasgos marcados de narcisismo, la necesidad insaciable de admiración, la sensación de poseer un conocimiento especial, la convicción de ser más capaz que los demás. Al mismo tiempo sufría un vacío interior extremo. Los fracasos profesionales, evaluaciones negativas, la sensación de ser dejado de lado, actuaban sobre él como pequeñas aniquilaciones. Para personas con esta estructura de personalidad, existe un mecanismo que los psicólogos describen como Munchausen por poderes en contexto laboral. Crear crisis para ser el salvador, no porque falte empatía, sino porque salvar era lo único que le hacía sentirse vivo. Él mismo dijo, en interrogatorios posteriores, con una serenidad sobrecogedora: me sentía bien, estaba en medio de todo, funcionaba, se sentía bien. Eso es lo más aterrador de todo. El hospital de Oldenburg ya había visto suficiente, no por los fallecidos. Estos se registraban como muertes naturales, sino por irregularidades en el control de medicamentos. Enfrentaron a Hogel, pero lo dejaron marchar, con una advertencia formal y una recomendación. Fue trasladado al hospital de Delmenhorst, a 40 kilómetros de distancia, y allí empezó todo de nuevo. En pocos meses, la tasa de mortalidad en su turno aumentó más de un 200%. 200%. Los compañeros hablaban, rumores entre el personal de enfermería. Lo llamaban a sus espaldas el ángel de la muerte. Pero nadie, ningún jefe de enfermería, ningún médico, ningún responsable, presentó una denuncia formal. ¿Por qué? Esa es la pregunta que Alemania aún no ha respondido por completo. Miedo por la reputación del hospital. Miedo a acusaciones falsas. Falo sistémico. Y quizás lo más importante, la incapacidad colectiva de creer que un compañero, un enfermero, una persona de blanco pudiera hacer eso. Algo sale mal. Por primera vez alguien lo observa. Lo que sucede a continuación es el punto de inflexión y el momento más perturbador de todo el caso. Junio de 2005. Hospital de Delmenhorst. Niels Hogel está junto a un paciente, un hombre de 62 años, Renner, con problemas cardíacos. Esta vez no está solo. Una compañera, la jefa de enfermería de la planta, lo observa inyectando algo al paciente sin receta, sin documentación, sin explicación. Ella espera, observa, el paciente colapsa. Ella llama a la policía. En la sangre de Hogel y del paciente se encuentran dosis masivas de ajmalina.
Es detenido. 2006, primera condena. 7 años y 6 meses por tentativa de homicidio en un caso. Solo un caso, porque nadie, aún, conocía la magnitud de lo que había sucedido. Lo que siguió fue una de las mayores investigaciones de la historia criminal alemana. Los investigadores comenzaron a exhumar cadáveres. Se revisaron historiales antiguos. Se tomó declaración a testigos. Se confrontó a compañeros. Paso a paso quedó claro. Oldenburg. Delmenhorst. Durante años, 2019, 12 años después de su primera detención, comenzó el segundo juicio. La fiscalía lo acusó de 100 asesinatos. Al final del juicio se comprobó 85 homicidios. 85. Pero los investigadores creen, y lo dicen públicamente, que el número real es mucho mayor, entre 200 y 300 víctimas, quizás más. Imposible de probar para siempre, porque muchos cuerpos ya habían sido incinerados, en muchos casos por decisión de los propios hospitales, que clasificaron las muertes como naturales. Niels Hogel fue condenado a cadena perpetua, con gravedad especial de la culpa. No saldrá antes de morir. En la sala del tribunal se levantó y dijo: pido perdón a los familiares. Lo siento, 11 palabras, para posiblemente 300 vidas. ¿Qué queda? No solo un asesino, un sistema que ignoró las señales de alerta, hospitales que lo recomendaron a otros lugares, compañeros que guardaron silencio, una burocracia que protegió lo que debería haber descubierto. En Alemania, tras este caso, se reformuló la obligación de notificar tasas de mortalidad inusuales en los hospitales. Un paso, pero muchas familias dicen demasiado tarde. Y la pregunta que los psicólogos forenses aún se hacen hoy: ¿cuántos Niels Hogels existen que aún no hemos encontrado? Si te ha gustado este caso y quieres entender cómo las personas normales se convierten en monstruos, entonces has encontrado exactamente el canal adecuado. Nosotros no investigamos solo el qué, sino el por qué. Si quieres más análisis como este, suscríbete al canal. No por mí, sino para que historias como esta no sean olvidadas.